El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El EBC, Empresa de Comunicación de Brasil, realizó la semana pasada el coloquio Ombudsman y Comunicación Pública. El evento que reunió defensores del pueblo de América Latina, Europa y América del Norte se llevó a cabo en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. Teleantioquia se hizo presente en el coloquio para compartir la experiencia del único comité defensor del televidente en el mundo y el primero con esta figura en Colombia. El programa de hoy está dedicado a replicar el trabajo de otras defensorías en el mundo. Esto es Saberte Ver. Nuestra editorialista invitada hoy es Flavia Pauwels, licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. En temáticas de defensorías, ha publicado varias investigaciones en las ediciones digitales del Observatorio de Prensa de Brasil, Sala de Prensa de México y Diarios de Argentina. En el ámbito profesional se ha desempeñado, además, en medios gráficos, televisivos y en comunicación institucional. Escuchemos. La integración latinoamericana de las defensorías es fundamental y eso ha surgido de este encuentro. Desde que el ombudsman o desde que los defensores empiezan a aparecer en los medios de comunicación, esto es a fines de la década del 60, empieza en Estados Unidos, pero en América Latina recién la figura se crea por primera vez en el año 89 en el diario Folia de San Pablo y así empiezan a aparecer experiencias en Colombia, en México, en Argentina, en Chile, etc. Pero nunca se había logrado que las defensorías latinoamericanas se unieran en busca de un objetivo común, que es intercambiar experiencias y es formar audiencias críticas. Entonces, esta experiencia de Brasil lo que permite es que los defensores puedan intercambiar ejemplos, puedan intercambiar experiencias, casos, problemáticas comunes. Así que fue sumamente relevante este encuentro de Brasilia para que cada defensoría pueda ver cómo trabajan las otras y puedan plantear espacios de cooperación en pos de esta defensa común que tienen de los derechos de las audiencias. Hemos visto en esta conferencia y por lo que uno también ha estudiado el tema, más coincidencias que diferencias entre las defensorías en cuanto al tipo de reclamos que la gente le hace llegar, en cuanto a cómo proceden los defensores, cómo investigan los reclamos, cómo piden colaboración o explicaciones al personal que trabaja en los medios de comunicación, al conductor, al director, etc. Y cómo logran una mediación con el público y con la manera de darle así una respuesta a esa inquietud. Así que lo que encuentro son más coincidencias que diferencias. Recuerda que este espacio es tuyo. Si tienes alguna opinión o sugerencia, escríbenos a defensor@teleantioquia.com.co o ingresa a la página de Teleantioquia y busca el enlace de Saberte Ver. Para conocer la iniciativa de este encuentro de defensorías organizado por la Empresa de Comunicación de Brasil, escuchemos la opinión de Nelson Breve, presidente de la EBC. La comunicación es un servicio público, es un servicio que es volcado para los derechos básicos de la ciudadanía, derecho de saber, de decir,
de hablar, y es importante que haya un instrumento dentro de los medios de comunicación para celar el cumplimiento de los derechos delante del público que acompaña, sea telespectador, radio o lectores de los medios de comunicación, especialmente los medios de comunicación públicos que tienen un compromiso más grande con el ejercicio del ciudadano, buen ciudadanos. Mis saludos, mis complementos en nuestro evento, la Teleantioquia Internacional, evento para que se debata, se conozcan nuevas prácticas del oyente para auxiliaros al pueblo, a los ciudadanos, que ejerzan, que puedan tener su derecho de saber y también de decir. Desde 1989 a la fecha, se han registrado experiencias de defensorías del público en casi todos los países de América del Sur y algunos de América Central, frente a la programación de los medios de los respectivos países. Los pioneros en defensorías han sido en medios impresos y radiales. El evento tiene como objetivo promover el intercambio de experiencias sobre el derecho a la información, la comunicación pública y los resultados de estos trabajos para fortalecer la democracia. Este coloquio también será una oportunidad para reflexionar sobre el papel de los defensores del pueblo en los medios públicos. Regina Lima, defensora de la empresa de comunicación de Brasil, nos cuenta más. Este panorama está hablando del campo del público de comunicación Brasil. La EBC es una empresa que considero que es un niño todavía porque solo tiene 5 años. Y la Defensoría también tiene 5 años también. Y el trabajo hoy de la Defensoría ha sido un trabajo mucho más de visibilidad de la Defensoría, visibilidad de los contenidos que son ofertados por los medios de comunicación de la EBC, pero principalmente un trabajo pedagógico, que si usted observa las presentaciones que hemos hecho hasta ahora, dentro de esa línea usted acoge las demandas que vienen de fuera, pero necesitamos cada vez más dar acceso a la opinión del ciudadano, para ver también el rol de calificar también esa opinión para que el ciudadano pueda dialogar. Entonces el campo de la comunicación, exactamente. No porque la comunicación en Brasil sea reciente, la discusión es una discusión antigua, pero la formalización en el campo de la comunicación es reciente. Yo creo que nosotros estamos en realidad en un proceso muy grande de aprendizaje. Cuando traemos otras personas de otros países, es exactamente para que nos oigan, dialogamos con ellos y para saber qué está siendo hecho, principalmente medios de comunicación que son más consolidados, defensorías que son más consolidadas, para oírnos las experiencias, para que nosotros podamos aprender, tener un aprendizaje, pero principalmente para que tengamos y podemos dialogar con ellos. Boa noite. A edição de hoje do Público na TV começa com uma provocação. Você que neste momento está ligado na TV Brasil
Você sabe qual a diferença entre TV pública y TV estatal? En realidad, el procedimiento de atendimiento, si usted observa, es diferente de Canadá. La Defensoría de la ABC, ¿qué hace? Recibe las reclamaciones, yo diría que las comunicaciones. Recibe las comunicaciones, las encamina para sectores respectivos que responden y devuelven para la Defensoría, que hace la devolución para el demandante. ¿Qué se observa? El tipo de reclamación, las nomenclaturas de esas reclamaciones, claro que son muchas más, factores de orden críticos con relación a los contenidos, aunque en determinados medios hay un equilibrio muy parecidos, muy equiparados percentualmente. Usted a veces tiene un número muy grande de reclamaciones políticamente, pero también hay un número casi equiparado de elogios. Entonces, de cualquier manera, las reclamaciones son mucho más grandes de ese conjunto. O programa de hoje foi elaborado a partir da reclamação do telespectador Giovanni Bosco de Almeida. Durante um programa Segue o Som de algumas semanas foi usado o termo homossexualismo. Yo creo que la sociedad, el ciudadano necesita ser provocado más, percibir como un gestor dentro de ese campo, entendiendo la combinación de la política, de la cual él puede no solamente participar. Cuando digo participar, no solamente aparecer en la tela de televisión o ser oído en la radio, necesita participar de todo un proceso que se configura la comunicación. Yo creo que el defensor tiene que ser exactamente como usted preguntaba, ese puente, ¿no? Tiene que ser la mediación entre lo que dice el público y lo que dice la empresa. Pero más que eso, no es solamente decir si está correcto o no esa manifestación del oyente o del telespectador. Es ser más reflexión sobre el tema. Entonces, el defensor tiene también que ser un carácter pedagógico, un carácter que estimule y que incentive al público a leer sobre el tema, a saber un poco más, a participar. El defensor tiene que estimular la participación, porque es una empresa pública de comunicación. Entonces necesitamos que nuestro público participe, se manifieste, y el defensor, además de hacer esa mediación entre las manifestaciones, yo creo que él tiene que tener ese carácter pedagógico y ese carácter incentivador. Argentina nos presenta una figura nueva en defensorías, pues a través de su Defensoría del Público de Servicio de Comunicación se promueve, difunde y defiende el derecho a la comunicación democrática de las audiencias en todo el territorio nacional. Cintia Octaviano, defensora del público en Argentina, nos cuenta más sobre su función. Tenemos similitudes con las Defensorías del Mundo en cuanto a nuestra tarea, en cuanto a que somos puentes, somos enlace entre los distintos actores de la comunicación y el público. Pero en la Argentina tenemos una diferencia porque la Defensoría del Público surge por ley, por la Ley de Medios, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque tiene un control parlamentario. Hay una comisión bicameral integrada por senadores y por diputados a las que la defensora o el defensor tiene que rendirle cuentas una vez por año, y porque tenemos competencia en toda la radio y la televisión de la Argentina, esto es en el sistema público, pero también en el sistema de gestión privada, comercial, con fines comerciales, y en el de gestión privada sin fines comerciales, sin fines de lucro. Es este derecho de doble vía que tenemos la posibilidad de dar, de recibir información, de poder investigar, pero también de poder difundir esa información.
Es fundamental la tarea de enriquecimiento que tenemos entre los propios defensores y defensoras del mundo, y hemos notado que las inquietudes, los reclamos, las consultas por parte del público son muy similares. Por ejemplo, son similares en cuanto a violencia mediática contra las mujeres, en cuanto a violencia de género. También hemos encontrado similitudes en cuanto a denuncias que reclaman frente al incumplimiento del horario de protección de niños, niñas y adolescentes, y la forma es exactamente la misma. El público, las audiencias se dirigen hacia el defensor o la defensora, y es el defensor y la defensora quien oficia de puente, de enlace entre los licenciatarios o los periodistas o los productores y este público para llegar a una solución cuando se vulnera el derecho a la comunicación. De manera que hemos visto que no hay receptores pasivos ni en la Argentina ni en otros países como puede ser Colombia, sino que por el contrario tenemos audiencias muy activas que participan, y desde mi punto de vista es necesario empoderarlas, tener una tarea pedagógica muy profunda desde la Defensoría para que sean actores fundamentales de la construcción de la comunicación democrática. A partir de un reclamo que tuvimos por parte del público, de una televidente por la cobertura periodística en la Dirección de Investigación de Análisis y Monitoreo de esta Defensoría del Público, hicimos un relevamiento de cómo había sido la cobertura periodística, y lo que surgió es seguramente lo que compartirás conmigo y la mayoría compartirá, que es una espectacularización de la noticia una vez más, una profundización en el dramatismo, una especie de pulsión punitiva por parte de quienes trabajan en la radio y la televisión de asignarle delitos concretos a personas con nombre y apellido cuando en sede judicial todavía no había ni siquiera un mínimo dato que pudiera plantear esa posibilidad. De manera que la Defensoría lo que ha hecho es trabajar en algunos casos puntuales frente a este reclamo. De hecho, finalmente un canal de televisión, en un programa de televisión, se pidió disculpas acerca de cómo había sido esa cobertura y ese tratamiento. La Defensoría del Público es muy importante desde mi punto de vista para poder profundizar la democracia, en tanto comprendemos que hay un derecho a la comunicación por parte de las audiencias. Las personas no son parte de un punto de rating, son sujetos de derecho. Como sujetos de derecho tienen derecho a la comunicación, que es un derecho como derecho a tener una vivienda digna, como tener derecho al agua, al trabajo. Es un derecho que no nos puede sacar nadie, es inalienable, y como tal hay que ejercerlo. Y cuando se vulnere ese derecho, es necesario que una figura como el defensor o la defensora del público pueda trabajar en conjunto para resolver esa vulneración. A partir de ahora vamos a hacer mesas de trabajo para poder escuchar a los cronistas, a los periodistas, a ver cuáles son las problemáticas, cuáles son las dificultades, qué es lo que ocurre que no se está cumpliendo con la ley. La ley de servicios de comunicación audiovisual está vigente, eso es muy importante que lo recordemos. La ley plantea la necesidad de respetar los derechos personalísimos, la necesidad de proteger a los niños, niñas y adolescentes. ¿De qué manera estamos respetando los derechos de las personas a la hora de trabajar en una cobertura periodística? Creo que realmente es muy importante que el público se apodere de las defensorías, que justamente hagan de este espacio un lugar para participar de manera, por supuesto, gratuita, pero de manera muy sencilla, desburocratizada, para poder obtener logros en cuanto a una comunicación que cada vez sea más democrática, que sea más inclusiva, que sea más participativa, que sea más diversa. Parte de la tarea de los defensores es incentivar esta participación. Creo que es muy importante que ustedes puedan hacerlo. Realmente es un placer para mí compartir estos minutos con ustedes. Un gran saludo a toda la audiencia de Teleantioquia, y sí, participen como están haciendo en Argentina. Todos los que viven, los 40 millones de habitantes, están allí permanentemente participando de las actividades que hacemos en las escuelas, en los barrios, en las distintas licenciatarios, en la radio y en la televisión, y espero que en Colombia también lo hagan porque es fundamental. Hay un espíritu latinoamericano en este crecer conjuntamente hacia una comunicación que sea verdaderamente inclusiva. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia se hizo presente en el coloquio a través de la representación de la directora de Saberte Ver, Paola Vargas. Miremos algo de esta experiencia. Voy a empezar por contarles la historia del defensor del televidente de Antioquia. Es diferente porque está conformado por un comité, no está a cargo de un solo defensor. Ayer que hablaba con Flavia de Argentina,
conversábamos que no existe otra figura de este tipo, no existe otro comité, digamos, en esta figura de defensor del televidente. La figura del defensor del televidente entrañó la intervención de la comunidad y por primera vez un canal de televisión en Colombia propició la participación del televidente por intermedio de un veedor. Para entender sus quejas y reclamos frente a toda la programación y para el caso de los informativos, velar por la garantía de la libertad de prensa. Esto sucedió en 1999. Digamos, se empieza a concebir toda esta figura. Cuando finalizó la contratación en asociación de riesgo compartido, Teleantioquia asumió la realización de uno de los noticieros del canal, que se denomina Teleantioquia Noticias. Obligado el canal a mantener una información seria, mesurada, libre e imparcial, se definió que existiera el defensor del televidente, y no a cargo de una persona, sino de un comité, en este caso 5 personas. Hemos reiterado a través del Comité Defensor del Televidente que uno de nuestros afanes es concientizar a la comunidad del importante papel que juega frente a la protección de los derechos. Derechos que no han sido muy discutidos y que uno de los primeros elementos que hemos desarrollado es poder contar o que los televidentes nos cuenten qué está inconforme. Entonces el comité que lo que pretende ser un interlocutor, poder llegar a ustedes, que ustedes nos cuenten cuáles son sus inconformidades y poderlos llegar a no solamente a la dirección o a la gerencia de Teleantioquia, sino también a los directores del programa. Recuerde que la instancia competente tiene la obligación de contestarle su inquietud como uno de los derechos que tiene actualmente cualquier televidente, no solamente de nuestros canales regionales, sino de cualquier tipo de televisión que usted acceda, y nos puede contar qué es lo que a usted no le gusta del canal o qué le gustaría que esto mejorara. Nosotros hablamos cada 15 días de lo que sucede y lo transmitimos a las diferentes personas que se vean involucradas. Muchas de estas quejas han sido solucionadas, han sido trabajadas no solamente por nosotros sino también por el canal, y hemos dado feliz término a muchas de ellas. Por eso le invitamos a ejercer su derecho y a que nos cuente y sea constructor de este canal, que no solamente es de unos pocos sino de todos. Recuerda que este espacio es tuyo. Si tienes alguna opinión o sugerencia, escríbenos a defensor@teleantioquia.com.co o ingresa a la página de Teleantioquia y busca el enlace de Saberte Ver. Navegando por las redes nos conectamos vía Skype con Amparo Pérez, defensora del televidente del canal Caracol, para conocer un poco sobre el trabajo que se realiza desde este canal privado. La figura del defensor del televidente en el canal Caracol es como una mediadora, es un puente entre el canal y los televidentes que les permite hacer llegar aquí sus inquietudes, sus quejas, reclamos, comentarios y opiniones acerca de la programación del canal Caracol. Básicamente atendemos las 24 horas de programación, no solamente como son la mayoría de defensores en el mundo que se ocupan de las noticias, nosotros nos ocupamos aquí de todo, del programa de humor, de las noticias, de las novelas, de los comerciales, en fin, todo lo que se presenta en el canal. Son dos funciones, una, atender la oficina del defensor, que como ustedes saben, generalmente estoy solamente yo para atender, leer las quejas de los televidentes, algunas veces las niñas del equipo, donde recibimos a diario entre unas 200 a 300 comunicaciones, dependiendo de si cambian un programa, dependiendo si se estrena un programa o es la final del desafío o un programa como Pablo Escobar. Y la otra parte es la realización del programa, que como ustedes bien lo saben, es bastante complejo, pero son 30 minutos flat, como lo determinó la ley, y se hace basado en este momento, en la mayoría de las veces, en las quejas que nos envían los televidentes.
Las motivaciones de los medios para implementar este mecanismo de autorregulación, como las defensorías, apuntan a mejorar los canales de comunicación pública, la labor de los periodistas y educar a los públicos. Con la participación de las defensorías de Argentina, México, Canadá, Colombia, España y Brasil, se ve reflejada la práctica del derecho de los ciudadanos a la información y la comunicación. Las motivaciones de los medios para implementar este mecanismo de autorregulación apuntan en su mayoría a mejorar los canales de comunicación entre el público y los periodistas. Colombia es el primer país en sancionar una ley que establece la obligatoriedad de los canales de televisión de contar con un defensor del televidente. El próximo sábado continuaremos con la experiencia que desde Brasil traemos para ustedes con el resto de defensorías de América Latina, Europa y América del Norte. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión, con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.